Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer este hermoso suéter o cardigan para dama, tejido a dos agujas. Es muy fácil de hacer, es práctico y cómodo. Y además vamos a aprender a hacer bolsillos utilizando el punto tubular. Van a ver qué fácil es. En su pantalla van a aparecer las instrucciones para tejerlo en talla chica, mediana y grande. Yo mientras lo voy a ir tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección de nuestro suéter son 700 gramos de lana o estambre de grosor número 5. También le llaman bulky o simplemente estambre grueso. Necesitamos un par de agujas del número 7, son las recomendadas por el fabricante precisamente. Una aguja lanera o estambrera para las costuras del suéter y un par de ganchos o agujas auxiliares para dejar en espera los puntos del bolsillo. Como siempre, nuestras tijeras, nuestra cinta métrica y muchas ganas para poder tejer nuestro suéter. Así que si están listos, vamos a empezar. Para empezar a tejer nuestro suéter con las agujas del número 7 vamos a montar 28 puntos. Acuérdense que cada quien monta los puntos como sabe montarlos o como le gusta. Yo hago un aro con el hilo que va a la madeja, que lo tengo en la mano derecha. Hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada con el hilo que tengo en la mano izquierda, que es la hebra que dejé para montar los puntos. Saco el aro de la aguja y tiro. Vuelvo a hacer un aro con el hilo de la mano derecha, lo introduzco por la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. Y de esta manera vamos a montar 28 puntos. Una vez que montamos los 28 puntos, ahora sí vamos a empezar a tejer. Este es un suéter ultra fácil. Todo se teje en punto bobo o punto Santa Clara. Esto quiere decir que todos los puntos, todas las vueltas siempre se van a tejer de derecho, ¿ok? Vamos a hacer primero el delantero izquierdo. Básicamente los delanteros van a ser iguales hasta que lleguemos a lo que será la parte de la sisa. Lo interesante de este suéter, o lo que me gustó a mí cuando lo diseñé, fue el bolsillo. Vamos a hacer un bolsillo, uno en cada frente, y los vamos a hacer con punto tubular. Es una forma muy interesante de hacer los bolsillos. Entonces, bueno, vamos a empezar a tejer en punto bobo o punto Santa Clara. Como les dije, se tejen todos los puntos de derecho. El primer punto de cada vuelta siempre lo vamos a pasar sin tejer, lo deslizamos de derecho, ¿ok? Y a partir del segundo punto, entonces sí, ya vamos a tejer todo siempre de derecho. Vamos a acabar esta primera vuelta y les digo cómo hacemos la segunda, que no hay pierde, pero para los que están empezando a tejer y esta es su primera aventura en el mundo del tejido, bueno, es importante decirles cada vuelta cómo se hace. Terminamos esta primera vuelta y entonces el último punto lo vamos a tejer todas las vueltas, siempre de derecho retorcido. En vez de tomar el punto por aquí adelante, lo tomamos por detrás y damos la lazada normalmente. La gracia de tomarlo retorcido es que nos queda más apretadito y se nos van marcando mejor los bordes. Entonces esta es la primera vuelta. La segunda vuelta y todas, absolutamente todas son de derecho. Entonces vamos a empezar esta segunda vuelta, repito para aquellos que no saben, el primer punto lo volvemos a deslizar sin tejer de derecho y continuamos tejiendo. Aunque tengo los puntos aquí de revés, yo tejo de derecho porque lo que quiero es que se me forme el punto bobo o punto Santa Clara. Entonces vamos a tejer toda esta vuelta y luego tejeremos 4 vueltas más igual en punto bobo.
todas las vueltas de derecho, hasta que juntemos 6 vueltas. Ahí los vuelvo a ver. Muy bien, ya tenemos 6 vueltas en punto bobo. Esta será la 7ª vuelta y aquí vamos a empezar a hacer el bolsillo. Vamos a empezar nuestra vuelta tejiendo 6 puntos en punto bobo. Ya saben que el primero lo deslizamos, cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora vamos a hacer nuestro bolsillo de 16 puntos. Lo vamos a hacer en punto tubular. Fíjense cómo vamos a hacer. Vamos a tejer en este punto que sigue y en cada uno de los 16 que sigan vamos a tejer 2 puntos. Tejo uno normal, pero no saco el punto de la aguja. Meto por detrás mi aguja y tejo otro punto. Esto es tejer 2 puntos en cada punto. Lo meto por detrás y saco el punto. Entonces, tejo un punto normalito, como lo tejo siempre de derecho. Y el segundo será, pues como si fuera un derecho retorcido, tomando la hebra por detrás y ahora sí, ya lo sacamos. Y ya ahora ya llevo, por ejemplo, en 3 puntos que he tejido, ya llevo 6 porque lo estoy duplicando. Entonces vamos a tejer 2 puntos en cada punto durante 16 puntos. Este es el último que tejo doble y ahora me quedan 6 puntos en la aguja. Esos 6 puntos los tejo de derecho, normal, o sea, en punto bobo. 1, 2, 3, 4, 5 y el último, ya saben, de derecho retorcido. Ya hicimos la primera vuelta del bolsillo, que fue la vuelta número 7 de nuestra labor. Ahora vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 8. Bueno, muy bien. Entonces, para la vuelta número 8, primero les comento que tenemos ahora 44 puntos en la aguja, porque duplicamos los 16 puntos centrales. Los 6 puntos primero y los últimos 6 los vamos a tejer todo el tiempo en punto bobo. Solamente los 32 puntos centrales son los que vamos a tejer en punto tubular. Entonces, fíjense cómo vamos a hacerlo. Empezamos con nuestros 6 puntos en punto bobo. Esto es, deslizo el primero y tejo 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 6 puntos en total. Ahora sí, vamos a empezar con lo que es el punto tubular. Es muy sencillo. Yo paso mi hebra hacia adelante de la labor, hacia mí, hacia donde yo la veo. Y el punto que sigue lo deslizo de revés. Lo tomo de revés, no lo tejo, solo lo deslizo de la aguja izquierda a la aguja derecha. Ahora paso la hebra para atrás y tejo el punto que sigue. Eso es todo. Repito, paso la hebra para adelante, deslizo el punto que sigue de revés de la aguja izquierda a la derecha, paso el hilo para atrás y tejo de derecho. Última vez, paso el hilo para adelante, donde yo lo estoy viendo, deslizo el punto que sigue de revés, paso la hebra hacia atrás de la labor donde yo no la veo y tejo el punto que sigue de derecho. Y de esta manera vamos a continuar todos los puntos que corresponden al bolsillo, los 32 centrales. Cuando lleguemos y solamente nos queden 6 puntos en la aguja, quiere decir que ya acabamos los puntos del bolsillo y ahí los vuelvo a ver. Ya voy en el último punto, entonces deslizo de revés, paso la hebra para atrás y tejo mi punto de derecho. Y ya me quedan en la aguja solamente esos 6 puntos, que son los que vamos a tejer siempre en punto bobo. Esta fue la vuelta número 8 de la labor. Vamos a ver cómo hacemos la que sigue.
Va a ser muy sencillo porque va a ser repetir esa vuelta que acabamos de hacer, la número 8. La vamos a repetir constantemente. Entonces, deslizo y tejo mis primeros 6 puntos en punto bobo, 4, 5 y 6. Y ahora, ya tengo 2, 4, 6. Ahora vamos a empezar repitiendo la vuelta número 8. Esto es, paso el hilo hacia adelante, deslizo el punto y el que sigue lo tejo de derecho. Otra vez, paso mi hebra adelante, deslizo el punto de revés, paso la hebra para atrás y tejo de derecho. Y eso lo vamos a repetir constantemente. Ya saben, paso para adelante y tejo el derecho, última vez lo repito, paso la hebra para adelante, deslizo el punto de revés y tejo el punto de derecho. Ese es el punto tubular. Esto va a ir haciendo que se nos haga un bolsillo, que se separe. Fíjense cómo. Aquí yo ya tengo el otro frente que tejí y aquí está el bolsillo. Se fijan cómo se hizo perfectamente. Al ir tejiendo en punto tubular, lo que vamos haciendo es que la labor se separe en dos y que nos quede literalmente una bolsa. Se utiliza para muchas cosas el punto tubular. Es un punto muy sencillo, muy noble, ¿sí? Entonces, como ven, todo el suéter va en punto bobo, pero el bolsillo nos va a quedar en derecho. Solamente el rematito de la orilla superior del bolsillo lo vamos a hacer en punto bobo, pero todo lo demás nos queda en derecho porque el punto tubular así queda de derecho. Por dentro está de revés y por fuera nos queda de derecho. Entonces vamos a continuar repitiendo. Y vamos a repetir esta misma vuelta número 8 hasta que hayamos tejido 42 vueltas, 42 contando desde el principio, desde aquí. Este es el montaje. Aquí ya contamos 2, 4, 6, 8, etcétera. Cuando llevemos 42 vueltas, terminamos esa vuelta número 42, que es par, es de revés, o sea, es por el lado revés de la labor. Ahí los vuelvo a ver para decirles cómo vamos ahora a dividir los puntos del bolsillo. Bueno, ya llegamos a la vuelta número 42, es la que acabamos de tejer. El tejido mide aproximadamente 15 centímetros y medio, 16. Entonces ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, que será la vuelta 43, donde vamos a separar la parte delantera de la parte de atrás del bolsillo y va a ser muy sencillo. Ahora sí necesitamos un gancho o una aguja auxiliar para ir guardando ahí los puntos de la parte delantera del bolsillo, los 16 puntos que vamos a meter aquí los vamos a conservar en ese gancho, ¿sí? Entonces empezamos la vuelta tejiendo nuestros 6 puntos en punto bobo, 4, 5 y 6. A partir de aquí nos olvidamos del punto tubular, ya no más punto tubular, ahora todo punto bobo, todos los puntos de derecho. Entonces, después de tejer los 6 puntos de la orilla, este primer punto que me sigue aquí lo tejo ya de derecho. Y el siguiente punto lo voy a poner dentro de la aguja auxiliar, ahí lo dejo. El siguiente punto de derecho. El siguiente punto es de la parte de atrás del bolsillo. El punto que sigue, que es el de la parte de adelante, lo voy poniendo en la aguja. De derecho el que sigue y ponemos en la aguja el que está adelante. El de atrás, de derecho, y el que está adelante a la aguja auxiliar o gancho. El que está detrás de derecho y el de adelante a la aguja auxiliar. Así vamos a pasar todos nuestros puntos. Nos deben de quedar 16 puntos en el gancho. Penúltimo. Tejemos y el último a la aguja auxiliar.
Ya la cerramos. Y ahora sí tejemos nuestros 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de la orilla. Y con esto ya separamos nuestro bolsillo. Estos puntos aquí los vamos a conservar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 puntos. Entonces en la aguja ya me volvieron a quedar los 28 puntos que teníamos cuando iniciamos y con estos vamos a continuar tejiendo en punto bobo. ¿Hasta qué momento? Hasta que del borde inferior a la aguja tengamos 37 centímetros. Cuando midamos 37 centímetros del borde inferior a la aguja, en mi caso fueron 90 vueltas, ahí paramos porque ahí vamos a agregar los puntos para la manga. Ya están listos los 37 centímetros del borde inferior a la aguja, medidos de la parte central de nuestro tejido, ¿ok? Entonces ahora lo que sigue es aumentar, agregar 28 puntos que son los que van a formar la manga. Y la manera de montar esos puntos va a ser la siguiente. Aquí tejemos un punto de derecho, lo saco y ahora lo regreso a la aguja izquierda. Otra vez, tejo un punto de derecho, lo saco y lo regreso a la aguja izquierda. Y así vamos a agregar 28 puntos. Ahora en la aguja tenemos 56 puntos, 28 del frente y 28 de la manga. A partir de este momento vamos a continuar tejiendo todo en punto bobo. En este caso, este primer punto sí lo tejo solo en esta vuelta, ya después no lo vamos a tejer, es para que quede bien firme el punto. Entonces, vamos a continuar tejiendo en punto bobo los 56 puntos hasta que nuestro tejido alcance del borde inferior hasta la aguja 54 centímetros. Ahí los vuelvo a ver para explicarles cómo vamos a hacer algunas disminuciones para el escote. Bueno, ya llegamos a 54 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Estamos parados en el tejido de tal manera que la vuelta que vamos a empezar ahorita está por el lado central del delantero. Aquí está la manga y aquí es lo que es el cuello. Entonces aquí vamos a empezar a hacer disminuciones. Vamos a disminuir cada 2 vueltas, primero 3 puntos, luego 2 puntos y luego 1 punto. Entonces deslizo el primer punto, tejo el que sigue y monto el que deslicé sobre el que tejí. Y así ya rematé 1 punto. Tejo el que sigue y monto el que tengo en la aguja derecha sobre el que acabo de tejer. Llevo 2, tejo otro y monto y ya llevo 3. Ahora tejo toda esta vuelta, tejo todos los puntos, continuamos siempre en punto bobo. Entonces acabamos esta vuelta y hacemos la vuelta que sigue para volver a llegar a este punto. Vamos terminando la vuelta de regreso y ya estamos otra vez listos para seguir rematando puntos. Aquí habíamos rematado 3, entonces ahora vamos a rematar 2 puntos. Deslizo el primero, tejo el que sigue y monto y llevamos 1 rematado, tejo el que sigue y monto y ya rematé 2 puntos. Ahora continuamos tejiendo, hacemos esta vuelta y la que sigue y los veo para disminuir el último punto. Vamos terminando y ahora sí vamos a rematar el último punto. Son 6 puntos, 3 y 2, 5 y una 6. Eso es lo que vamos a rematar. Paso, tejo, monto y ya está. Y ahora en la aguja me quedan 50 puntos nada más. Con estos 50 puntos
Vamos a continuar tejiendo siempre en punto bobo hasta que nuestro tejido alcance 60 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Cuando lleguemos a esos 60 centímetros, les digo qué vamos a hacer. Muy bien, ya llegamos a 60 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Aquí ya quedó nuestro cuello marcado. Así vamos a dejar estos puntos en espera. Estos 50 puntos se van a quedar aquí. Bueno, los ponemos en otra aguja para dejarlos en espera. No los rematamos porque de aquí vamos a continuar con la espalda. Y ahora vamos a ver cómo hacemos el otro frente. Muy bien, ahora para hacer el delantero derecho vamos a hacer exactamente lo mismo que en el otro delantero. Montamos los mismos 28 puntos, tejemos 6 vueltas en punto bobo, empezamos a hacer nuestro bolsillo, dejamos los puntos de la parte delantera en espera, igual que en el otro. Yo aquí ya tejí el borde para ver cómo me iba a quedar. Después les indicaré cómo lo hacemos. Continuamos tejiendo una vez que terminemos el bolsillo, continuamos tejiendo igual hasta llegar a 37 centímetros. Aquí ya es más fácil en este delantero porque ya tenemos el número de vueltas que hicimos en el otro, entonces simplemente vamos contando vueltas. Cuando lleguemos a la altura donde agregamos los puntos para la manga, igual los agregaremos, nada más del otro lado, obviamente cuidando de estar por el lado derecho de la labor. Primero tejemos los 28 puntos del frente y luego agregamos los 28 puntos de la manga. Continuamos tejiendo igual hasta que lleguemos al punto donde vamos a hacer el escote. Tenemos que estar parados en el lado derecho de la labor para poder hacer los menguados. Va a ser lo mismo, pero de todos modos se los quiero explicar. Vamos a menguar primero 3 puntos, deslizo el primero, tejo el segundo y montamos, tejo el que sigue y monto, y tejo el que sigue y monto, y ya rematé 3 puntos. Continúo tejiendo toda esta vuelta y tejo la vuelta de regreso. Terminamos la vuelta de regreso y ahora rematamos 2 puntos, solamente 2. 1 y 2. Hacemos toda la vuelta, la de regreso, y en la siguiente vuelta que empecemos por el lado derecho de la labor, rematamos el último punto y entonces ya nada más nos faltará continuar tejiendo hasta llegar a esos 60 centímetros, que ahora repito, ya es más fácil porque ya sabemos el número de vueltas que tenemos que dar. Vamos a llegar hasta ahí y los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a unir los frentes y empezar a tejer la espalda. Ahora ya tenemos los 2 frentes terminados. Los 2 frentes llegaron al mismo número de vueltas, a 60 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Entonces ahora vamos a empezar a tejer el delantero izquierdo, lo vamos a tejer completito, y cuando hayamos llegado, hayamos terminado los 50 puntos, vamos a agregar los 12 puntos que menguamos para el cuello. Quitamos 6 puntos en el delantero izquierdo y 6 puntos en el delantero derecho. Entonces, así pues, empezamos a tejer el delantero izquierdo, los 50 puntos. Termino los 50 puntos y ahora, utilizando el mismo sistema para agregar puntos que utilizamos en las mangas, tejo un punto y lo regreso a la aguja izquierda. 2, 3, así hasta agregar 12 puntos. 11 y 12 puntos. Entonces ahora lo revisamos, que sean 12, 2, 4, 6,
8, 10 y 12 puntos. Quito esta aguja, vuelvo a poner mi labor como va y tomo el delantero derecho, y empezamos a tejer. El delantero derecho tiene su hebra aquí, a esta no le hago caso, la voy a cortar de hecho porque tengo que rematar. Sigo tejiendo con la hebra que traigo de tejer este delantero. Entonces continuamos y tejemos los 50 puntos que tenemos en este otro delantero. ¿Qué va a pasar? Que ahora en la aguja tenemos 56 más 56, 112 puntos. Esos 112 puntos los vamos a continuar tejiendo en punto bobo hasta que el tejido, a partir de este momento en que unimos los dos frentes, nuestro tejido alcance 23 centímetros. Entonces lo mediremos a partir de aquí, de donde hicimos la unión de los dos frentes. ¿Por qué 23 centímetros? Porque 23 centímetros es lo que mide mi manga por el lado del frente. Entonces ahora tenemos que hacer la misma cantidad de vueltas que hicimos aquí en el frente, las tenemos que hacer para la parte de la espalda. Entonces, en mi caso fueron 50 vueltas. A partir de que agregué hasta aquí, fueron 50 vueltas. Pero cada quien puede tener un número de vueltas diferentes. Así que por eso les hablo en centímetros. Son 23 centímetros. Y cuando lleguemos ahí, les digo qué vamos a hacer para cerrar los puntos de las mangas. Muy bien, ya llegamos a los 23 centímetros a partir de que unimos los dos frentes. Entonces ahora vamos a continuar tejiendo, pero tenemos que cerrar los puntos que corresponden a las mangas. Entonces, si montamos 28 puntos, ahora cerramos 28 puntos. Entonces, deslizo un punto, tejo el que sigue y monto. Tejo y monto. Y así vamos a cerrar los primeros 28 puntos. 27 y 28 puntos. Ya rematamos los puntos de la primera manga. Ahora tejemos 55 más, aquí ya tenemos uno y tenemos que tener 56 en total para lo que será el cuerpo del suéter en la parte de la espalda. Entonces tejemos 55 más aparte de este. 2, 3, 4, 55 y 56. Estos van a ser los puntos que van a formar la espalda, todo lo que vamos a continuar tejiendo. Entonces, estos 28 puntos, que son los de la otra manga, los tengo que cerrar. Para poder continuar yo utilizando en toda la espalda la misma hebra, bueno, pues ahora tomo un pedacito de hebra nueva para poder cerrar estos 28 puntos que tenemos aquí. Entonces, igual deslizo el primero, tejo el segundo y monto, y ya rematé 1, 2, 3 y así hasta terminar de rematar todos los puntos. Y cuando hayamos terminado les indico cómo vamos a continuar tejiendo y hasta qué momento. Terminamos de cerrar los 28 puntos y ahora vamos a continuar tejiendo. Esto ya está, simplemente rematamos aquí, ya está mi manga rematada. Entonces ahora nos quedan los 56 puntos que van a formar la espalda, que es la suma de los dos frentes, 28 más 28 que pusimos en los dos frentes. Vamos a tejer ahora estos 56 puntos hasta que alcancemos 37 centímetros, que es la misma distancia que tejimos cuando empezamos a tejer los frentes.
Empezamos aquí y a los 37 centímetros agregamos los puntos para las mangas. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo. Ya cerramos los puntos de las mangas y entonces ahora continuamos tejiendo estos 56 puntos hasta que alcancemos a partir de aquí 37 centímetros. Ya llegamos al mismo número de vueltas que habíamos dado en los frentes, que son los 37 centímetros iniciales, y entonces ahora vamos a cerrar todos los puntos de una vez. Como cerramos todos los puntos, deslizo el primero, tejo y monto. Y así continuamos hasta terminar los 56 puntos y entonces vamos a ver cómo hacemos el remate de los bolsillos. Para hacer este rematito del bolsillo es muy sencillo. Simplemente vamos a pasar los puntos, los 16 puntos que dejamos en espera, los vamos a poner en una aguja del número 7, las mismas agujas que hemos venido usando para hacer todo el suéter. Montamos estos 16 puntos y ahora vamos a tejer 6 vueltas en punto bobo. Estas sí las vamos a tener que hacer una pequeña costurita cuando terminemos. Entonces tomamos una hebra nueva y vamos a empezar a tejer 6 vueltas en punto bobo. Deslizo y tejo todos los puntos de derecho 6 vueltas. Ya están esas 6 vueltas, 3 hileras de chinitos, podríamos decir, 1, 2 y 3. Y entonces ahora simplemente vamos rematando todos los puntos, tejo y monto. Terminamos de rematar y ya está. Entonces ahora simplemente cortamos la hebra, dejamos un pedacito de hebra porque tenemos que hacer la costurita y rematamos. Y entonces ahora con ayuda de una aguja lanera o capotera vamos a coser este copetito, este remate. Entonces ya enhebramos la aguja lanera o capotera, vemos hasta dónde llega el bolsillo, el remate del bolsillo, hasta acá. Entonces vamos a empezar a unir porque no podemos jalarlo y que nos quede chueco, ¿verdad? Entonces vemos hasta dónde nos queda en base a las vueltas de la parte de abajo y entonces ya sabemos que aquí es donde va a empezar a unirse el bolsillo. Entonces simplemente pasamos la hebra y luego nos regresamos por el nudito lateral, ese nudito que se nos va formando. Ahora nos volvemos a venir hacia acá y otra vez al siguiente nudito. Y otra vez hacia abajo. Ya quedó, es una costurita muy pequeña, son 3 puntos lo que vamos a dar nada más. Nos regresamos hacia acá y ahora por este lado vamos a hacer el remate. Escogemos el punto que nosotros queramos y ahí hacemos nuestro rematito. Y ahora sí, ya una vez que hicimos el nudo, vamos a esconder la hebra un poquito y cortamos. Eso fue un lado. Ahora con la hebrita que tenemos en el otro lado de cuando cortamos, porque ahí dejamos en pendiente los puntos, pues vamos a hacer la misma operación, simplemente por el otro lado, pero repetimos lo mismo. Está, lo ubicamos para que nos quede
muy bien a la misma fila y ahora de aquí nos venimos para acá y el nudito. Por eso es tan importante cómo terminamos y empezamos las vueltas, para que estos nudos que se forman nos vayan ayudando después a hacer las costuras. Y ya está. Una pasada más y regresamos nuestro hilo hacia la parte de atrás y rematamos. Donde me conviene me voy a venir aquí y aquí lo voy a rematar. Y ya está. Escondemos la hebra un poquito y cortamos. Y ya está listo nuestro bolsillo. Hacemos el remate en el otro bolsillo, igual lo cosemos y ahora vamos a ver cómo vamos a unir los laterales del suéter y la parte de abajo de las mangas. Es lo único que nos falta. Para hacer la costura lateral vamos a empezar por la parte de abajo del suéter. Utilizamos la hebra que nos quedó cuando rematamos o cuando empezamos a montar los puntos y vamos a hacer lo mismo, vamos a ir uniendo nudo a nudo. Queremos que sea una costura que nos quede plana. Como es muy grueso nuestro tejido, si hiciéramos una costura empalmándolo con punto atrás, quedaría una costura muy gruesa. Si alguien lo quiere hacer así, lo puede hacer, no pasa nada. Yo prefiero hacerlo con una costura plana. Entonces, muy sencillo, empiezo a meter, si esta es mi primera vuelta, meto aquí también en mi primera vuelta, el primer punto de la primera vuelta. Allí meto el hilo. Y ahora vamos a irlo pasando. Me vengo a este nudo de aquí y luego al nudo del otro lado. Y al nudo de este lado, del delantero, y ahora al nudo de la espalda. Como tengo el mismo número de vueltas, no tengo problema. La costura me va quedando absolutamente pareja. Entonces vamos a terminar todo el lateral. Cuando lleguemos a la manga, ahí les digo cómo vamos a hacer la manga, porque esa no tiene nudos. Aquí vemos cómo ya quedó la costura del lateral, queda perfecta, no se nota, queda muy bien y queda plano, sobre todo eso es lo que buscamos. Ahora, aquí en la manga no tenemos nuditos, pero tenemos cadenitas que se nos formaron al cerrar o al montar los puntos. Entonces vamos a hacer lo mismo. Yo voy a meter el hilo aquí en la primera cadena y ahora me vengo acá a la primera cadena que tengo aquí. Esta está un poquito abierta, pero no importa, no va a pasar nada. Entonces ahora me vengo a esta otra cadena del otro lado y ahora nos venimos para acá, para no tomarla aquí, que no se nos haga un hoyo grande. Entonces lo tomamos aquí, tomando esta hebrita. Y así vamos a continuar. Una cadena de un lado y una cadena del otro lado. Y nos va a quedar la costura igual, no va a ser idéntica a esta porque no tiene la misma terminación los dos pedazos que vamos a unir, pero va a quedar plana igual que nos quedó la de este lado. Entonces así terminamos de unir esta parte de abajo de la manga y hacemos la otra costura lateral y la otra manga y vemos cómo nos quedó. Bueno, pues aquí tenemos el resultado final de nuestro trabajo. Como ven, es un suéter que se teje súper fácil, puro punto bobo, todo el suéter, y aprendimos a utilizar además el punto tubular para hacer los bolsillos. Es un plus que tiene nuestro suéter.
Es una prenda muy cómoda, es para esos días de frío, es súper abrigador, no nos lo vamos a querer quitar en todo el día de lo cómodo y calientito que es. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está ahí abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales y como siempre sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.